toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, Diputados TV, obviamente en vivo, después de esta reunión de comisión, una interesante reunión de comisión en relación a todo lo que tiene que ver con el interés del consumidor. Bueno, señores, los temas de hoy, en el resumen, aquí está. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió por videoconferencia con los principales representantes del sector agroexportador, que convocó a generar propuestas legislativas para impulsar el crecimiento del sector, desarrollar programas que contribuyan a la reactivación para la etapa post-pandemia. Además, Massa abogó por fortalecer el diálogo de este sector, uno de los pilares de la economía, y con el Ejecutivo. La Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva realizó hoy una reunión remota en la que se abordaron una serie de proyectos relacionados con la pandemia. El objetivo fundamental del encuentro fue la exposición de especialistas que hablaron sobre el presente y el futuro del COVID-19. Entre otros, hablaron el médico infectólogo Roberto Chuit y el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein. Se reunieron por videoconferencia las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad en un encuentro informativo donde se expusieron proyectos de justicia penal y violencia de género. Estuvieron presentes la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Josefina Kelly, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Mariela Laboceta, entre otras invitadas. Se reunió por videoconferencia la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado de la Unión Cívica Radical, Diego Mestre. Durante el encuentro, las asociaciones de consumidores compartieron sus experiencias con el objetivo de brindar información actual y así contribuir a una agenda legislativa acorde a las necesidades del sector. Bueno, muy bien, abrimos ya el resumen. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Buenas noches. Claudio se pone contento cuando dice, sí, voy al resumen, ahí está. Bueno, en el resumen de hoy, el tema que quiero charlar aquí y compartirlo con ustedes, por supuesto, es la reunión que mantuvo el diputado Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, con representantes del sector agroindustrial. Clave en relación a lo que viene. Estamos hablando del sector pilar para lograr ingreso de dólares a la República Argentina, dólares que necesitamos, ¿no, Jazmín? Sí, exacto. La reunión hoy fue, por videoconferencia, que fue en un día clave, ¿no? Porque estamos en un día en donde hubo una intervención a Vicentín, el sector agroexportador justo se reunió con Massa a través de videoconferencia, conversaron aparentemente de todo. Massa se mostró abierto a que se piensen iniciativas para impulsar al sector, iniciativas legislativas que se puedan tratar en el Congreso, y para ir avanzando, para establecer un diálogo fluido y seguir Es importante porque, estuvieron varios referentes del sector, estamos hablando, insisto, el sector agroindustrial aquí en la República Argentina. Esto ocurría, miren. Venimos trabajando en la posibilidad de, con 2 o 3 instrumentos legislativos, poder, ir a buscar estos objetivos que ustedes plantean, de manera tal que creo que lo más importante de esta charla es la coincidencia respecto de
la posibilidad que nos genera tener en el ámbito legislativo instrumentos que nos den certidumbre, que nos den largo plazo y que nos den herramientas que nos permitan ir a la innovación, al desarrollo económico a partir de agregar valor en el sector agropecuario. Ustedes y nosotros somos aliados estratégicos para la recuperación de la Argentina, pero además para la generación de divisas para la Argentina, porque la sustentabilidad de la Argentina no pasa solamente por renegociar bien la deuda, sino que además pasa porque el día que tengamos renegociada y reestructurada la deuda argentina, generemos los dólares para pagar esa deuda. Porque creo que en definitiva ustedes son un sector estratégico y queremos que en esas leyes que tenemos que discutir rápido en el Parlamento quede plasmado que son un sector estratégico para las exportaciones argentinas. Sí creo, muy importante, que no dejemos de ponernos en la cabeza la idea de que tenemos que dar un salto de calidad, de que tenemos que apostar por el valor agregado. Eso requiere obviamente convicción, inversión, investigación de parte de ustedes, que tiene que tener incentivos por parte del Estado desde el punto de vista tributario, pero también requiere, digamos, de nuestra parte, el desafío de entender que tenemos que salir de nuestra zona de confort, que es vender proteína animal, para pasar a vender proteína para humanos, porque en definitiva eso va a resolver el tema de generación de empleo en la Argentina. Y lo otro, muchos de ustedes, gran parte de ustedes, desarrollan enorme esfuerzo individual, personal, económico en lo que es investigación en biotecnología, en bioalimentos. Necesitamos que eso se transforme en un proyecto estratégico para definir los nichos de mercado, para definir cuáles son los sectores que vamos a potenciar. También tengamos una mesa en la que definamos cómo vamos a ir multiplicando las proteínas que producimos en un mundo que, sin duda, en los próximos años al menos, en la demanda de alimentos, en la demanda de energía, va a tener los sectores que, y en la demanda de tecnología, va a tener los sectores que más nos van a pedir, nos van a exigir. Bueno, clave, por eso agroindustria, agregarle valor a nuestros commodities, a nuestra materia prima, y ahí es donde aparece la industria y así hacia el mundo, ¿no? Con tecnología de por medio, etcétera, Jamil. 38 eran las instituciones y cámaras que participaron hoy, obviamente 38 representantes de distintas cámaras de todos los rubros agroindustriales, lo más directo de campo, granos, hasta algodón y demás, ¿no? Cuando habla Massa de hay que cumplir con los acuerdos, la deuda, etcétera, pero tenemos que tener con qué cumplir. Entonces dice, bueno, por acá ingresa el dinero, aquí ingresan los dólares, por eso son muy importantes como actividad económica. Exactamente. Y hay un tema que tiene que ver con la clave de la renegociación de la deuda. A partir de eso va a permitir definir un poco cuál va a ser la capacidad argentina de exportación cuando se termine de definir cuál va a ser esa renegociación. Ahora hay otra cuestión que tiene que ver con este intercambio, con la pospandemia. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en los grandes centros urbanos estamos empezando a asistir al posible acercamiento del pico, en el interior del país y especialmente en las zonas agrarias nos empezamos a encontrar con localidades en donde ya han pasado más de 20, 25, 30 días sin contagios, y eso es una señal para el mundo agrario, especialmente en Santa Fe, Córdoba, el interior de la provincia de Buenos Aires, de un inminente proceso de reactivación. Te van a poner sobre la mesa y está muy bien que se anticipen el tema retenciones, el tema, ¿no? Es decir, bueno, el tipo de cambio es clave acá. Es decir, bueno, yo tengo $1 para comprar insumos, tengo otro $1 cuando traigo dinero del exterior y tengo, o sea que el tipo de cambio y el tema retenciones es uno de los puntos importantes. Sí, va a ser clave y también, como decía Massa, digo, el sector para recuperarse, digo, la economía está complicada, nos pasó la pandemia encima, tenemos la deuda, bueno, es un motor. Claro. Y el campo no lo sufrió.
el campo, el tema pandemia, No todo tanto. no, el interior, todo lo que tiene, de hecho se está trabajando en el campo. Exactamente. O sea que no es lo mismo que nuestra ciudad de Buenos Aires o que el conurbano bonaerense, hablando de la industria, el sector No, que las vos quieras, industrias, o comercio, las industrias tenían el problema de que un contagiado dentro de una fábrica tenés que cancelar todo. En el campo abierto, la realidad es que no siguieron laburando, fueron uno de los pocos sectores que siguió. Bueno, estamos en el resumen, en nuestro resumen de todos los días, y vamos a uno de los temas que se trató hoy aquí en el plenario de comisiones de legislación penal y mujeres sumado diversidad. Tengo a Jimena López, diputada de Frente de Todos, allí en línea. Jimena, Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Eduardo. No, por favor, a ustedes por llamarme. Buenas noches. Bueno, importante en este momento, donde sí estamos en medio de pandemia, cuarentena, etcétera, donde el tema mujeres, legislación penal, diversidad, bueno, es uno de los temas a discutir, y de hecho lo trataron hoy, ¿no? Allí en esta comisión. Sí, en realidad fue una forma, creo que novedosa, de plantear un trabajo más amplio que tiene que ver con poder transversalizar la perspectiva de género al interior de obviamente las comisiones que tocan temas relacionados con las mujeres y las identidades feminizadas, que tienen que ver con ciertas reformas que se quieren implementar en el Código Penal, específicamente sobre delitos contra mujeres y poblaciones vulnerables, LGTBQ+, y me parece que la dinámica que se logró hoy en la comisión, con expositoras de lujo como las que tuvimos, como Josefina Kelly, Mariela Boceta, Sabrina Granero y Diana Arduino, creo que le da la posibilidad de profundizar los debates, de mejorar la calidad legislativa que estamos llevando adelante. A mí me pareció una experiencia innovadora, realmente las dos presidentas de comisión, las dos diputadas y compañeras, creo que han hecho un trabajo muy interesante para pensar la legislación penal desde la perspectiva de género y ponernos a discutir qué también esperamos de la justicia en relación a las víctimas. ¿Qué se espera de la justicia, por ejemplo, en relación a las víctimas que se haya tratado hoy? Y particularmente tiene que ver con que, el Estado, yo siempre digo lo mismo, es operador u operadora dependiente. Y en relación hay que empezar a tomar en serio los protocolos que se generan, la legislación que se genera y actuar en consonancia. O sea, tenemos una justicia que en algún punto está como divorciada de las actualizaciones que se han dado en la perspectiva de género, y a veces es muy aleatorio, que de acuerdo a quien te toque es cómo se va a dar el fallo, sobre todo cuando hablamos de víctimas de violencia de género o delitos contra la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con violaciones, abusos, maltratos sexuales. Bueno, ¿qué le pasa a esa mujer o a esa identidad feminizada o a esa persona no binaria cuando la atiende un tipo de agente desde una perspectiva, desde una mirada, a cuando la atiende alguien que realmente está consustanciada con la perspectiva de género y la posibilidad de llevar la justicia desde esa lógica? Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bugliorini la saluda. Se tocaron muchos temas durante la comisión. ¿Con cuáles, qué conclusiones o sobre cuáles temas decidieron avanzar o cree que son prioritarios, por dónde van a arrancar en la cuestión más legislativa, no? A mí me parece que las expositoras plantearon algo, las 4 expositoras que estuvieron plantearon algo muy interesante que hay que volver a discutir, que es el Código Penal de la Argentina y el Código Penal Procesal de la Argentina, que tiene que ver con las cuestiones de delitos federales, y cómo en la Argentina todo lo que ha sido modificaciones por partes ha generado hasta cuestiones en contrario. Yo no soy abogada, pero sí puedo transmitir la explicación que dieron, y que algo que todas remarcaron es que el aumento de las penas no va a mejorar la calidad institucional de la justicia. De hecho, particularmente en los delitos que tienen que ver con violencia de género, el 70%, en uno de los diagnósticos que leyeron cuantitativos, el 70% de estas causas terminan archivadas. Entonces, me parece que nos queda mucho trabajo por hacer. Inclusive se planteó la posibilidad de tener un registro nacional de quienes estén cumpliendo una probation y la violan, como para saber quiénes son, no solamente el registro de reincidencia. Me parece que es muy interesante lo que se planteó como desafío. Me pareció muy pertinente lo que señaló Graciela Camaño, con que ella, después de este encuentro, de tener
como una comisión ampliada, si se quiere, con diferentes especialistas, repensar su proyecto en base a estas nuevas sugerencias, a estas nuevas asesorías que han surgido. Son personas que están formadas y que están trabajando en territorio específicamente con víctimas. Entonces, bueno, poder armar una legislación que le sirva al Poder Judicial, pero que fundamentalmente actualice la normativa con la que está trabajando el Poder Judicial. Y que se aplique, Jimena, ¿no? Porque esto está muy bien. Vos, a ver, archivás, pero te enterás de algunos casos cuando aparece la reincidencia. Entonces decís, uy, mirá este caso. Bueno, estaba archivado. Pobre la víctima, ¿no? Sí, y por ahí también tener en claro que a veces se archivan las causas porque, a ver, las instituciones del Estado tienen la misma lógica patriarcal que el patriarcado mismo porque fueron creadas por el patriarcado. Entonces, hay que desandar todos los acuerdos institucionales. Y siempre los delitos contra las mujeres y contra las disidencias fueron tomados como delitos de menor categoría. Y bueno, esto no es tan importante, lo archivamos, porque si no, no se explica que el número de causas archivadas sea tan grande. En realidad lo que hay que empezar a darle es categoría de delito sobre los cuerpos. La violencia, lamentablemente la justicia argentina archiva todo, hoy se archiva todo, no se le está dando importancia a tantos temas lamentablemente, pero ahora en cuestión estamos con esto en particular, Claudio. Diputada, la saludo, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Diputada, este plenario, este encuentro sucedió a una semana después del 5º aniversario de Ni Una Menos y la atención estuvo centrada en el Poder Judicial la semana pasada, después de que el fiscal de Chubut planteara en su escrito de que había sido un desahogo sexual cuando se refirió a una violación en Manada. Quería preguntar en el debate de hoy cómo impactó esto y cuáles son los caminos a seguir para trabajar contra el machismo en el Poder Judicial. Sí, de hecho, bueno, hoy no particularizamos en un caso porque si no parecería que siguiéramos hablando de la actuación del fiscal. A ver, la justicia es muy heterogénea en todo el país. Como tenemos un caso como el fiscal de Chubut, también tenemos un juez Rosansky que cuando fue en su momento juez en Bariloche, introdujo figuras novedosas dentro de lo que es el abuso sexual y fue un juez de avanzada trabajando con menores de edad. Y lo que nos parece pertinente es empezar a exigir determinadas capacitaciones para los ingresantes y las ingresantes del Poder Judicial. Y una cuestión que por ahí no se profundizó porque también estábamos con una cuestión de tiempo y habíamos invitado a gente especializada, compañeras especializadas en la temática, es que la justicia también empiece a rendir examen. O sea, una causa que está 10 años, 9 años dando vuelta, es probable que desgaste mucho a la víctima. Entonces me parece que lo que hay que tener en cuenta es que la justicia, aparte de ser eficiente, tiene que ser un poquito más rápida. Entonces me parece que, y yo voy a hacer una corrección y no es por corregirlos a ustedes, yo los respeto mucho obviamente como comunicadores y comunicadoras. No es una violación en manada, es un grupo que viola a una mujer organizado en torno a la perversión. No existe la violación en manada. La manada básicamente lo que tiene es carecer de capacidad de racionamiento. Acá hubo una persona parada en la puerta mientras 5 varones más violaban a una mujer. Es un grupo estructurado en relación a la perversión. Y que no es el primer caso. Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado, Miramar, que se dio un caso similar, donde en un camping, bueno, y después también quedaron todos en Mar del Plata, se llevó adelante y quedó ahí en nada. Tal cual. Y la víctima, bueno, nunca más se va a sacar ese momento de su vida, lamentablemente. Diputada López, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Y a disposición como siempre, un placer. Bueno, muy amable, muy amable. ¿Se acuerdan del caso de Miramar, no? ¿Te acordás? Era menor incluso. Era menor, sí. Y ellos, bueno, estábamos en verano, en vacaciones, qué sé yo, y como si nada, la carpa, ¿viste? Y ahí quedó. Y acá tenemos otro caso. Está bien la aclaración, manada no. Exactamente. Porque viste que uno toma son el de nombre. lobos y los lobos son animales. Nosotros tenemos la capacidad de bueno, algunos pensar. trabajan como Eso, se manejan como animales, pero con la gran diferencia, muy bien la diputada dice,
tenés el raciocinio. Exactamente. No solamente en el tema del raciocinio y en el rol de la justicia, sino también en los medios, cómo toman y cómo comunican eso. Me parece que es un tema importante para tener presente. Sí. Bueno, fíjate, no sé si vale la comparación, pero lo que pasó con el chico Fernando en Villa Gesell. Exactamente. ¿Entendés? Ahí también era un grupo de salvajes contra un chico indefenso y lo terminaron matando. Sí. ¿Entendés? No llegó a este extremo en estos casos, pero vos sabés que secuelas quedan eternamente. Exactamente. Son secuelas que quedan eternamente. Bueno, es importante este tema que se toca en esta comisión de legislación penal. ¿Se trata solo el tema de género, Jazmín? No, en la legislación penal hay un montón de temas. Hay una incógnita que es cuando llegue aborto, si va a estar también en legislación penal, porque se decía que por ahí podía ir directo a otras comisiones. El año pasado, 2017 formó parte de la comisión que lo debata, pero bueno, aborto es uno de los temas ligados por ahí a género que tocan, pero hay un montón de reformas carcelarias o demás que pasan por esa comisión. Saludamos a Romina Del Pla, diputada del Frente de Izquierda. Romina, Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, y ahí a la mesa. Gracias por atendernos. Fue un día de mucha actividad, pero imagino que queda la adrenalina de este encuentro, de haberse escuchado. Y en resumen, ¿qué nos puede contar de este encuentro en comisión? Bueno, justamente, como decía la diputada López, fue un plenario de comisiones con expositoras muy interesantes. A mí me quedaron dos cuestiones que marqué desde un punto de vista un poquito más crítico, ¿no? El primero es que, las exposiciones de hoy a la tarde y las que vienen, porque están planificadas 3 encuentros más de estas 2 comisiones con especialistas, a la vez que permiten abordar estas temáticas, también tienen que permitir avanzar para tomar resoluciones, para poder dictaminar y poder avanzar en dictámenes que puedan ser votados en la Cámara. Esto me parece importante porque, si no, frente a temas que son tan urgentes, porque hoy realmente se vio un diagnóstico muy preocupante sobre la situación de las violencias hacia la mujer en todos los terrenos, hacia la niñez, hacia las disidencias sexuales, y entonces en ese punto también importa en 2 cosas. Por un lado, en algo que dijo una de las expositoras, que es que no había que sobrelegislar. Dijo ella, hay mucha legislación ya aprobada, pero muchas veces no se aplica, muchas veces no están los presupuestos, muchas veces, si bien se tuvo que aprobar la norma, se la deja de lado, o muchas provincias que deben adherir no adhieren. Entonces yo llamé la atención sobre que muchas de las cuestiones que ya están aprobadas no se aplican y que no podemos hacernos los distraídos, porque si bien el Congreso Nacional tiene diputados que intervienen en el ámbito nacional, los bloques mayoritarios pertenecen a los mismos signos políticos que gobiernan en esas provincias que no adhieren a leyes tan importantes como la ley. Pero ¿y por qué no se aplican, Romina? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se aplican? En muchos casos hay gobernadores y sectores ligados a las iglesias y a otros sectores que no quieren avanzar con esas leyes. Por ejemplo, o la ley de educación sexual integral, o mismo se denunció la ley de protección integral de las mujeres, que hay muchas provincias que no adhieren, o, por ejemplo, yendo al tema de interrupción del embarazo, la interrupción legal del embarazo que está permitida por el Código Penal en los casos de violaciones y otros casos, el protocolo de la interrupción legal, hay muchas jurisdicciones que aún no han adherido, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en el ámbito nacional aparecen aprobando ciertas normas y luego se bloquea su aplicación en las provincias, y esto es lo que también tenemos que combatir y no hacerse los distraídos, sobre todo los bloques de los mismos signos políticos. Claro. Y después yo marqué que me parecía importante que empezáramos a debatir el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, porque es uno de los grandes temas que se ha visto que afectan enormemente durante la cuarentena, no solo las situaciones de violencia y de femicidio, sino también que los abortos se siguen practicando, siguen siendo ilegales en Argentina, y por lo tanto las situaciones se recrudecen de persecución a las mujeres, y por lo tanto necesitamos una norma para convertirlo en legal, y por eso está el proyecto de la campaña nacional. Justamente el sábado próximo 13 se cumplen 2 años desde que se aprobó la media sanción, y nos parece que es un tema más que urgente.
¿Qué tal, Romina? Jazmín Muliarín te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Sabés que te iba a preguntar justamente? El tema aborto, ¿va a pasar este año por la Comisión de Legislación Penal? Bueno, no se saben los giros nuevos que tenga eventualmente el proyecto, si llega en algún momento del Poder Ejecutivo. El proyecto de la campaña nacional está girado a las 4 comisiones anteriores. Hay que ver justamente en el tema de que antes la comisión de mujer, familia, claro, y niñez era una sola. Efectivamente entendemos que esto queda en el ámbito de la Comisión de Mujeres y Diversidad, así que yo entiendo que los giros son esos, pero bueno, lo que me parece que es importante es que empecemos a debatir. Hay un proyecto que tiene amplio consenso que ya está. La demora en la espera del proyecto del Poder Ejecutivo creo que es nociva, porque además hubo declaraciones hace una semana del presidente planteando que no era un tema prioritario, entonces sin poner fecha cuando lo iba a enviar. Entonces no podemos seguir esperando porque se siguen muriendo mujeres y sigue habiendo abortos en situaciones tremendas. La semana pasada, en la reunión de la Comisión de Mujer y Diversidad, hubo también un panel y una de las expositoras planteaba que solamente una de las redes de socorristas que asisten a mujeres que necesitan interrumpir su embarazo, que las acompañan aún en esta situación de clandestinidad, habían registrado 3.800 asistencias durante lo que va de la cuarentena, con lo cual quiere decir que el tema es muy serio porque sigue habiendo abortos en condiciones muy negativas. Perdón, ese número en este término de cuarentena, ¿no? Que va en estos 80 días. Sí, solamente una de las organizaciones tienen ese registro. Imagínese la cantidad que se producen, porque efectivamente los embarazos no planificados siguen existiendo y claro, las situaciones diversas por las cuales se llega a esa situación siguen estando. Por lo tanto, si no se avanza en esta norma, vamos a seguir contando mujeres muertas o mutiladas por abortos clandestinos. Tremendo. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Usted mencionaba uno de los temas que se debatieron que tiene que ver con la sobrelegislación. En el caso de la aplicación en el interior del país de la ley Micaela, hace aproximadamente menos de un mes la legislatura de Tucumán terminó de adherir, pero queda la reglamentación en manos del gobernador Juan Mansur. Quería preguntarle, por fuera de la legislación, ¿a qué se refiere usted cuando apela a las grandes fuerzas políticas para que precisamente puedan forzar el cumplimiento de esos acuerdos, especialmente en las provincias y en las provincias del norte, en donde muchas veces nos encontramos con adhesiones, en donde el impacto de esa adhesión depende de la reglamentación que haga ese mandatario? Bueno, me refiero justamente a eso, a que no podemos seguir con, por ejemplo, una ley de educación sexual integral aprobada en el año 2006, y que aún con enormes obstáculos, porque tiene un artículo 5 que habilita de alguna manera no aplicarla si no corresponde al ideario institucional, sin embargo aún hay provincias que no han adherido, o, como yo mencionaba, el protocolo de interrupción legal del embarazo, o esta otra ley que hoy una especialista muy preocupada dijo, sigue habiendo provincias que no han adherido a la ley de protección integral de las mujeres, o sea, una ley de protección contra la violencia hacia la mujer. Es una situación inaudita, entonces no podemos seguir con, por ejemplo, el Poder Ejecutivo haciéndose el distraído con provincias que siguen impidiendo que las niñas violadas interrumpan sus embarazos y las obligan a ser madres. No se puede seguir. ¿Y cuánto de cultural hay en todo eso, no? ¿Cuánto de cultural en relación a distintas provincias? ¿Cuánto de cultural que quedó allí y hay que cambiarlo? Te guste o no te guste, por lo menos discutirlo y llevarlo adelante y la ley ahí está y hay que cumplirla. Del Pla que tenga, buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, es muy amable. Bueno, vamos al tema relacionado en el resumen, como hacemos permanentemente, y esto es triste porque hablamos de los casos, los nuevos casos de coronavirus, de este coronavirus aquí en la República Argentina. En las últimas 24 horas, estos son datos de hace algunos minutos, 1.386 nuevos casos. Es un nuevo récord.
en relación al día anterior. Ayer eran 1.200, Sí. ahora 1.386 nuevos casos, Así Claudio. es, sí. Y solamente 800 en la provincia de Buenos Claro. Aires. Sí, solo la provincia de Buenos señor. Aires. Así es. Solo en la provincia de Buenos Aires. Y a esto le sumamos la cantidad de víctimas también, donde también tenemos que sumar los bebés contagiados en Luján, por ejemplo, y la chiquita de 7 años fallecida. Si vos me decís, bueno, tenía enfermedad preexistente, sí es cierto, es real, pero quien la llevó de este mundo es este COVID-19. Sí, por eso Carmen. es tan peligroso, ¿no? ¿Cómo? Por eso es tan peligroso Sí. cuando se habla que solo afecta a la gente grande y no es así, digamos. Sí, si sí, bien sí. la tasa de mortalidad es más alta en gente grande, obviamente, está afectando también a muchos jóvenes. Inés Abate de Haga, bióloga del CONICET desde Santiago del Estero, en relación a esta pandemia, lo que estamos viviendo aquí en la República Argentina, aquí en Diputados TV nos decía esto. Me alegro que nosotros como país, indistinto de la ideología que tengamos, hayamos tenido la respuesta que hemos podido tener, que se han implementado, la respuesta de la gente. Es verdad, hay que discutir qué es lo que va a suceder ahora después, durante el periodo en que debemos retornar a la normalidad. Ahí todos tenemos que continuar aportando como lo hemos hecho hasta ahora. Van a seguir apareciendo focos. Nosotros creo que estamos en estos momentos en fase 5. En Santiago yo ya puedo ir a tomar café de vuelta, pero cuidándonos, y no significa de que eventualmente nos den orden de volver para atrás. ¿Por qué? Porque los centros grandes pueden llegar a irradiar hacia nosotros, pero nos va a encontrar, como bien explica el doctor Chuit, más preparados para tratar de manejar la situación, y ganamos tiempo. Todavía falta, creo yo, buenos meses, o sea, 6, 8 meses por lo menos, para que hablen de una vacuna consistente que pueda llegar a nosotros. Calculo que no vamos a ser los primeros provistos en el mundo, pero hemos ganado tiempo. Bueno, se discutía allí en la Comisión de Ciencia, ¿no? Y por supuesto ustedes lo ven siempre aquí en Diputados TV. Ahí nombró recién la diputada a Roberto Chuit, que es médico infectólogo, en relación al tema decía lo siguiente. Uno lo que ve es que Argentina, si bien nos asustamos cómo están creciendo los casos actualmente en Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, vemos que por las fuertes intervenciones que se están haciendo, se están como enfriando algunos puntos. Villa Azul nos asustamos, creció y ya esos barrios están disminuyendo. Es decir, no creo que vaya a haber una situación como la que está viviendo Brasil de miles de casos ni situaciones. Lo que va a tener Argentina son diferentes picos de crecimiento de casos, pero una curva más tirando a este proceso de lo que puede llegar a ser el agotamiento de la transmisión viral, que se ve en otras regiones del mundo. En Argentina no nos ha llegado todavía, tenemos que esperar estos 15, 20 días de algunos sustos importantes, es decir, que van a aparecer focos con números importantes de casos, pero no vamos a tener la historia que han tenido otros países en estas circunstancias por tomas de decisiones tardías. Gracias. Bueno, cuando allí decía, no va a ser Brasil, la pregunta que yo por lo menos me hago, digo, ¿cómo sabe que no? Tal vez tiene que ver con un país amplio en cuanto a la población dispersa, mucho más concentrada en capital, mucho más densa en el conurbano bonaerense, pero no tanto en el resto, más allá de trabajos matemáticos, Claudio. Exactamente. Sí, y además porque hay una serie de experiencias que empiezan a demostrar su eficiencia en el medio del gran debate de hacer testeos masivos para todos. Sí. Uno tiene que ver con la eficacia que tiene el plan Detectar, que es un dato muy importante, que incluso ha implicado que la Organización Mundial de la Salud empiece a tomar nota de la experiencia del plan Detectar en la Argentina. Una Organización Mundial de la Salud con avance y retroceso, cuestionada como nunca. Absolutamente, sí. Pero en un proceso de experimentación en donde hay experiencias que empiezan a demostrar cierta eficiencia. Yo hago una pregunta, Jazmín. Si vos tenés en 1.000.000 testeos y en el mismo 1.000.000 5.000 testeos, indudablemente vamos a tener más casos.
Sí, claro. Porque fue así, la proporción. Sí, en cantidad de testeos por persona seguro. Por eso ellos miden en cantidad de muertos por persona. Muertos por población, por cada 1 millón. Por sector, porque hay un porcentaje que se da en todas las provincias, de porcentaje de muertos entre el 5 o el 11% supuestamente. Entonces no puede haber muchos más casos si nosotros tenemos cierta cantidad de muertos. Hasta ahora hay más de 700 muertos, pero lo que es interesante es que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires hoy concentran 24.000 casos, que es casi todos. Claro. No casi todos, hay más. Y ya que hablas de provincia de Buenos Aires, fíjate, conurbano, por ejemplo, Pinamar hoy abrió todo. Hoy en Pinamar podés reuniones de 10 personas, abren los comercios, pero no permiten que ingrese nadie a Pinamar. Bueno, pero es que eso Mar del Plata igual. Eso mismo tiene que ver con lo que hablábamos en el comienzo del programa, con el impacto que tiene en el agro. Porque así como sucede en Pinamar, pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires una experiencia similar. Sí, señor. Con respecto al tema de la Organización Mundial de la Salud, si bien las mayores críticas contra la Organización Mundial de la Salud son de parte de los países que tienen la mayor dificultad para poder controlarlo, hay una serie de experiencias que han empezado a demostrar una serie de resultados positivos. La experiencia en Villa Azul, después de la dureza del debate público, en donde se hablaba de una guetización de ese barrio, a 15 días de esa experiencia, para los epidemiólogos, para los especialistas, para los médicos que intervienen en el territorio, ha sido una experiencia eficiente. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, decía esto. A ver. Digamos, realmente no sabemos cuándo va a ser el pico y si va a haber un solo pico o va a haber varios picos. Yo me inclinaría a pensar que va a haber varios picos, que la pendiente no va a ser tan fuerte y que los vamos a tener mucho más cerca de fin de año. Pero por supuesto son conjeturas, hipótesis basadas en algunos modelos matemáticos. Yo particularmente estoy trabajando en un modelo cuyos resultados serían aproximadamente estos. ¿Por qué digo esto? Porque la cuarentena en sí misma es una situación de excepción que hace muy difícil predecir, por otro lado, cuándo va a venir, cómo va a subir la pendiente y cuál va a ser la trayectoria de la epidemia. Y la realidad también es que cuando esto se acompaña de una búsqueda activa de casos, como es lo que está ocurriendo ahora en el AMBA, que es donde está concentrada la epidemia en la Argentina, se hace aún más difícil por predecir, porque esto está relacionado directamente con la estrategia de testeo. Cuanto más se testea, más se encuentra. Y de hecho, los países que han venido controlando la epidemia, lo que ven es que la positividad de los testeos en estos países está en el orden del 3% o menos de casos positivos de todos los test que se hacen. Nosotros, y para esto, si nosotros tuviéramos un 3%, para llegar a ese 3%, debiéramos estar testeando, de acuerdo al número de casos que nosotros tenemos, pongámosle 1.000 casos diarios, aproximadamente 30.000 test diarios. Nosotros estamos haciendo entre 4 y 5.000. O sea que todavía estamos muy rezagados en la capacidad de testeo. La realidad también es que como estamos haciendo una búsqueda activa, la positividad de los test en este momento está arriba del 20%. Y esto es justamente porque en el AMBA se está haciendo una estrategia a través del Plan Detectar y de otras iniciativas de búsqueda de casos, directamente búsqueda activa de casos. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 1.386. 1.386. Y por favor, manifestate, hacerlo dentro del marco de la ley, hacerlo, pero lo que se vio en la ciudad de Buenos Aires, Avenida 9 de Julio Belgrano, Avenida 9 de Julio y Corrientes, en la autopista Richieri, cantidad de manifestantes, uno al lado del otro, otra que el runner. Los runners tuvieron lo suyo, pero también estos manifestantes, por su salud, al margen de lo que vos estés pidiendo y por el cual tendrás todas las razones, pero no es el momento, no es el momento y las autoridades ahí no pueden hacer nada, aparentemente, entonces es muy complejo. Bueno, vamos al resumen que tiene que ver con la última comisión que se reunió en el día de hoy aquí en Diputados. Se reunió por videoconferencia la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado de la Unión Cívica Radical, Diego Mestre. Un minuto. En esta oportunidad hemos convocado a 14 asociaciones de consumidores. La idea era escucharlas en relación a las temáticas que hacen a los usuarios, a los consumidores. Hay muchos temas
para que conversemos, para que fijemos una agenda en común, temas como el acceso al consumo, ¿no? Los servicios públicos, la transparencia en los mercados, el sobreendeudamiento, bueno, en fin, muchísimos temas que seguramente ya acordaremos poder avanzar. Hace varios años los argentinos tenemos un problema que es la inflación. Y aún en plena cuarentena, donde están congeladas las tarifas de los servicios públicos, de agua potable, energía eléctrica, gas natural, está congelado el precio de los combustibles, están congeladas las tarifas de los peajes, los salarios de los trabajadores no han aumentado, sino que en muchos casos han bajado. No obstante lo cual, los alimentos continúan aumentando todos los días. Bueno, mucha actividad. ¿Cuánto hay para hablar de todo lo que tiene que ver con el usuario, el consumidor, la competencia? Polino siempre él, me acuerdo, lo he entrevistado más de una oportunidad, dice, mirá los paquetes, vas a ver que hay detalles en la letra chiquita, que vos no, te lo habrá contado. Con los precios en las góndolas. Los precios en las góndolas. ¿Cómo puede ser que el precio allá abajo uno no lo llega a ver? Bueno, son cosas que ahí está, defensa del consumidor. Vamos a la agenda, la agenda de mañana. Ahí lo tenemos, bien gráfico como para que ustedes sepan la actividad mañana aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. A las 11 horas, vivienda y ordenamiento urbano, reunión informativa sobre la situación habitacional del país y los efectos de la pandemia del COVID-19, el nuevo plan de viviendas impulsado por el Poder Ejecutivo. Esto a las 11 de la mañana, esto a partir de las 11 de la mañana. No nos olvidemos de todo porque es el tema medular en cualquier ámbito que tiene que ver con los infectados por este COVID-19, esta pandemia que está sufriendo todo el mundo. Aquí en la República Argentina, yo, perdónenme, pero leo porque el número no nos podemos equivocar. No. ¿Viste? Uno dice, bueno, 1.300, no, 1.386 son los casos, 1.300, y estamos hablando que día a día estamos superando. Hoy, hablando de la Organización Mundial de la Salud, dicen que no tiene mucho que ver el frío. Eso es lo que a mí me pierde. ¿Cómo no? Hasta ahora decían que el frío, la baja temperatura, bueno, no tanto, habría que analizarlo porque en el mundo se comprobó que finalmente la baja de temperatura no es caldo de cultivo para este virus. Entonces ahí, después, la superficie, ¿contagia o no contagia? Sí, después, bueno, lo estamos analizando. ¿El barbijo lo usamos? Bueno, úsenlo. ¿El asintomático, Claudio, contagia? Nos decían que sí. Exactamente. Bueno, en 24, 48 horas, no, el asintomático estamos viendo si contagia efectivamente. Hay un dato de contexto muy importante, que lo explicó el otro día el doctor Pedro Can, que la Organización Mundial de la Salud ofrece, y su titular protagoniza una conferencia casi periódica sobre la evolución de las investigaciones. Gran parte de estos datos que nosotros compartimos, con la audiencia, que discuten los diputados, tiene que ver con las preguntas de los periodistas que la formulan en ese momento. Ajá. Es decir, que parte de eso permite enterarse en tiempo real de cuáles son las conclusiones que llevan adelante. Perfecto. Eso, indudablemente, bueno, es un modelo de comunicación que a veces genera mucha incertidumbre. Y también entender que es tan nuevo todo, que vas prueba de error. Hoy todo se sabe, todo se conoce, inmediato, y ahí está. Gracias, Claudio. Por favor, muchas gracias. Chau, Jazmín. Estás viniendo seguido, a este horario. Muy bien, Jazmín, muy bien. Gracias a ustedes también, me gusta que estén todo el día aquí en este Diputado TV. Gracias por acompañarnos.